Queridos amigos, qué placer estar con ustedes para compartir el espacio de preguntas y respuestas, el programa Me Gustaría Saber. Agradecemos siempre sus comentarios, sus preguntas, inquietudes que nos envían y no dejen de hacerlo a la siguiente dirección que es tv@sumtv.org. Pueden enviar sus preguntas y haremos siempre lo posible de contestarlos tan pronto que podamos hacerlo. Antes de comenzar este programa, quiero invitar al pastor Esteban Bor que nos dirija en oración para poder entrar en la pregunta que tenemos para este día, las preguntas que tenemos para este día. Querido Padre Celestial, en este mundo tenemos tantas preguntas y muchas veces no tenemos respuestas acertadas porque tu palabra no provee la respuesta. Las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Te pedimos, sin embargo, Señor Padre, que al contestar estas preguntas hoy, que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes, Amén. santifique nuestras bocas para responder conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Reclamamos la promesa de tu presencia tanto con nosotros como aquellos que ven este programa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, la pregunta nos llega del hermano Jesús y nos dice lo siguiente. Escribo esta pregunta acerca de la profecía de Daniel, capítulo 12, versículo 11. Y voy a leer ese versículo, pero luego dice él, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Quisiera saber, entre estos dos periodos, ¿habrá los 1290 días? Creo que él le está preguntando si es que dentro de este periodo de tiempo del mercado en Daniel, capítulo 12, existe este periodo nuevo de 1290 días. ¿Qué le podemos ayudar al hermano Jesús en comprender sobre ese tema, pastor? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la palabra sacrificio no está. Claro. La palabra sacrificio es añadida por los traductores porque quieren conectarlo con el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Sencillamente significa continuo. Sí. Ahora, el segundo punto es que hay tres profecías de tiempo ahí en el versículo 11. El primer periodo de tiempo son 1260 días. Ya ese periodo sabemos que representa. Claro, el periodo del dominio papal, ¿verdad? Claramente Apocalipsis, el capítulo 12 habla de 1260 días, que la mujer es perseguida al desierto donde tiene que huir. Y luego tenemos 1290 días. Correcto. Y entonces finalmente tenemos 1335 días. Ahora, la comprensión tradicional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es que los 1260 son el periodo del dominio papal desde el 538 a 1798, desde cuando Justiniano, por decreto oficial imperial, hizo que el obispo de Roma fuese el soberano en Oriente y en Occidente, claro, en asuntos eclesiásticos, y eso comenzó en 538 a 1798. Los 1290 días, que son 30 días más, se cree que empieza en el año 508, cuando el rey de los francos Clodoveo I le dio poder temporal al poder papal, y termina igualmente en 1798, cuando el poder civil que le fue dado al papado por la misma nación le es retirada en la Revolución Francesa. Claro. Y luego, los 1335 días, hemos entendido que cubren desde el año 508 hasta el año 1844. Esa es la posición, digamos, oficial de la Iglesia Adventista. Claro. Aunque lo único que es oficial en realidad es lo que está en el manual de iglesia, pero es la forma como se ha comprendido este asunto. Así que yo quiero recomendar unos libros. Lamentablemente estos libros están solamente en inglés, así que ojalá que la persona que hizo la pregunta, Jesús, pueda leer, sepa inglés. Hay un libro que se titula AD 1798 a 1843. Heidi Hikes ha escrito
un libro para cada uno de estos periodos, con fuentes originales, o sea, muy bien documentado. Correcto. También en este otro libro que nosotros tenemos aquí en el ministerio, este libro se llama Prophetic Principles, Crucial Exegetical, Theological, Historical, Practical Insights. Este libro también tiene varios capítulos sobre estos periodos de tiempo. Muy bien documentado históricamente, bíblicamente, son excelentes libros. Si Jesús quiere saber un poco más, entonces puede, en realidad, ojalá que sepa leer inglés, puede hacer referencia a estos libros específicamente. Tal vez mencionar un par de cosas más. Y es que Daniel, el libro de Daniel en realidad termina en Daniel 12:4. Ya. Ahí termina el libro, porque dice, sella las palabras y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Del versículo 5 al versículo 13 es un epílogo, a donde Dios trata de explicarle más a Daniel, pero Daniel ya está exhausto de tantos números y tantos símbolos y todo, que Dios le dice, no, esto no es para tu tiempo, al tiempo del fin tú te levantarás, y entonces en el libro de Apocalipsis se va a entender lo que tú no comprendiste. Es decir, Dios decidió no continuar dándole revelaciones a Daniel, porque sabía que en Apocalipsis se iba a ampliar lo que Daniel no entendía. Correcto. Por eso el libro es desellado en el tiempo del fin, en el libro de Apocalipsis. Claro, está abierto. Ahora, podemos saber que estos periodos de tiempo no son futuros, porque en Apocalipsis 10 y el versículo 6, si quiere el pastor leer ese versículo, por supuesto. Apocalipsis 10:6 dice algo muy importante en cuanto a los periodos proféticos. Apocalipsis 10 y el versículo 6. Y dice allí la palabra de Dios, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Ahora, cuando dice que el tiempo no sería más, no está hablando de que el fin del tiempo. O sea, la segunda venida, no está hablando de eso. ¿Cómo sabemos eso? En primer lugar, porque esto está pasando en el periodo de la sexta trompeta. Así es. Y el fin no llega sino hasta la séptima trompeta. Así que esto está pasando durante el tiempo de gracia. De gracia. En segundo lugar, si uno sigue leyendo el capítulo 10, habla sobre comer un librito, es dulce en la boca y es amargo en el vientre. Eso se refiere a 1844. Claro. Si cuando dice el tiempo no será más en la segunda venida, ¿cómo es que luego el capítulo habla de 1844? Correcto. Que sería mucho antes de eso. Y luego, entonces, el versículo 11, después de la experiencia de comerse el libro, dice, es necesario que profetices otra vez. Pues, ¿de qué valía profetizar otra vez si Cristo ya volvió? No, pues de nada. Entonces, claramente, cuando dice el tiempo no será más, no se refiere al fin del tiempo, sino que se refiere al fin de los tiempos proféticos. Después de 1844 no habrá más cálculos proféticos. Así que esos periodos de tiempo al final del libro de Daniel no pueden referirse a la ley dominical nacional, la ley dominical internacional, etc. No hay más profecías que tengan que ver con tiempo. Amén. De hecho, la sierva del Señor nos dice de que se le ha mostrado vez tras vez que no se debe poner más profecías de tiempo, digamos, de dar fechas o dar algún tipo de indicación en ese sentido. Y como usted mencionó, pastor, la muestra de Daniel, capítulo 12, en realidad, hablando de esos tres periodos que el hermano menciona, tienen que ver con los conceptos que ya se presentaron claramente a lo largo del Daniel, que son los 1260 días que terminaba el trabajo del dominio papal, y esta versión que usted mencionó, este versículo que menciona allí, Daniel 12, versículo 13 y 15, perdón, versículo 13, digamos, hablando de que al final entenderás o al final se abrirá el entendimiento, es relacionado a este concepto de que todo será terminado, cumpliría su función en el tiempo del fin cuando se abre este libro de Daniel
para entender. Amén. Así que con eso vamos a avanzar a la siguiente pregunta. Gracias por la respuesta, pastor. Y vamos entonces con esta pregunta que nos envía Emilce. Emilce es una jovencita y dice lo siguiente. Hola, me llamo Emilce y tengo 20 años, adventista de cuna. Como joven he pasado ciertas situaciones complejas dentro de la iglesia, lo que me llevó a estudiar más el espíritu de profecía y la Biblia, más de lo que ya estudiaba. En estos días empecé a leer mensajes para los jóvenes. Estaba leyendo y encontré algo que me llamó la atención. Tengo entendido que cuando nosotros iremos al cielo, no seremos inmortales, y cuando volvamos después del milenio tampoco, ya que comeremos del árbol de la vida. Pero resulta que en la Review and Herald, el 8 de abril de 1890, párrafo 6, al final ese párrafo dice que por no predicar el Evangelio podremos perder la vida futura inmortal. Esto me pareció extraño porque la Biblia no me da a entender eso. Me gustaría saber si esa cita aclara algo más de lo que nos dice las Escrituras, porque esta es la base de todo, o simplemente es un error de traducción de la cita en específico. Un hermoso día y bendiciones. Así que ella tiene la inquietud porque esta cita habla, la sierva del Señor, en cuanto a la pérdida de la vida futura, la inmortal. Y ella tiene la certeza de que pues parece que en sus estudios la inmortalidad no es inherente del hombre, pero ¿cómo entonces podemos corregir o aclarar este punto, pastor? Bueno, lo primero que quiero decir es felicitaciones, Emilce. Exactamente. Sí. Es una joven de 20 años Sí, que está estudiando el espíritu de profecía. tremendo. Es algo extraordinario y muchas preguntas nos llegan especialmente de los jóvenes. Amén. Y eso es muy inspirador para nosotros, que los jóvenes están regresando otra vez al espíritu de profecía y a la Biblia. Así que felicitaciones, Emilce, por lo que estás haciendo. Y pastor, quiero añadir algo interesante. Dice que por las situaciones complejas que está pasando en la iglesia, o sea, cuánto me alegra, como usted, pastor, me regocijo en ese sentido, de que cuando estemos viendo problemas en nuestras iglesias o congregaciones, o vemos una inconsistencia, alguna situación que nos sacude un poquito, en vez de dejarnos llevar por la impresión o el resentimiento o perder la fe, lo mejor que puede hacer la persona como hace Emilce es estudiar Amén. y profundizar la palabra de Dios. Es algo glorioso. Amén, amén, por eso sí. Ahora, vamos a leer, pastor, para Sí. contestar esta pregunta. Tuvimos una pregunta en el programa anterior, Sí. parecida a esta, no idéntica, pero parecida. Vamos a leer 1 Timoteo 6:16 para ver quién es el único que es inmortal. Amén. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6 y versículo 16. En esta, dice la palabra de Dios. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bueno, yo creo que ese texto es bastante categórico, ¿no? Porque dice Claro. que Dios es el único Ujú. que tiene inmortalidad. Eso quiere decir que es el único que inherentemente Así es. tiene inmortalidad propia, Ujú. que no depende de nada, que no es contingente, es de Él, Así es. por naturaleza. Ahora vamos a leer un par de textos más. Vamos a leer 1 Timoteo 1:17. Correcto. Aquí nos dice la palabra de Dios, 1 de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente se refiere a Dios como Como inmortal, el invisible. Inmortal, exactamente. Ahora, también nosotros podemos buscar inmortalidad. Entonces surge la pregunta, bueno, si Dios es el único inmortal, ¿cómo podemos nosotros buscar inmortalidad? Vamos a leer ese texto. Romanos 2, gracias ¿no? por leer todos los versículos. No, por supuesto, aprecio pastor. mucho. No. Romanos 2 y el versículo 7. Claro, vamos a Romanos 2, versículos 6 y 7. Quisiera leer los dos versículos allí. Dice la palabra de Dios, Romanos 2, 6 y 7. El cual, hablando de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer,
buscan gloria y honra e inmortalidad. Así que la inmortalidad se puede buscar. Y Dios va a dar esa inmortalidad, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, un texto más, a 2 de Timoteo 1 y el versículo 10. Segunda de Timoteo 1, versículo 10. Vamos allí. Dice la palabra de Dios. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que hay luz, porque ahora Jesús sacó de las tinieblas, por así decirlo, la inmortalidad. Así que, ¿cómo reconciliamos estos versículos donde dice, el único inmortal es Dios? Y dice que debemos buscar la inmortalidad, que Cristo trae la luz a la luz, la inmortalidad. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, parece una contradicción. Y en realidad, tomando pastor en eso, si vamos a 1 de Corintios capítulo 15 y versículo 51 al 53, quiero leer este pasaje donde tal vez nos va a dar la vislumbre de lo que significa esto. Dice allí, he aquí os digo un misterio. Hablando aquí de la venida de Jesús, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que podemos decir, pastor, que en este sentido, la inmortalidad que recibimos cuando Jesús regresa y somos transformados, revestidos de inmortalidad, es una inmortalidad que Dios nos otorga, pero que está sujeta a Él. Es decir, está en dependencia a Él otorgarnos esa inmortalidad. Es decir, no vamos a morir, nada nos va no hay decadencia, no hay una degradación de la materia, del cuerpo que Dios nos da, de nuestra experiencia, pero la inmortalidad no es inherente nuestra, no es nuestra, es dependiente de Dios. Esa es la revelación que el apóstol Pablo está tratando de explicar y claro, él dice, hay que ser revestidos, porque obviamente en este cuerpo no podemos estar en la presencia de Dios, en este cuerpo digamos, de corruptible, no podremos estar en una experiencia donde no hay dolor, no hay llanto, no hay nada de esto, porque este cuerpo está sujeto y es un cuerpo de deficiencia, de decaimiento. Sin embargo, Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, un nuevo ser que va a ser revestido de inmortalidad. Tengo una cita aquí de un famoso escritor, Wheeler Robinson. Es un libro en inglés, yo traduje la cita, La doctrina cristiana del hombre, página 122 en inglés. Él lo entendió perfectamente, no era adventista, dicho sea de paso. Escribió, según el pensar de Pablo, el hombre era mortal en su naturaleza original, pero con el prospecto de alcanzar la inmortalidad. Pero este prospecto lo perdió cuando fue expulsado del Edén. Y ya no tenía acceso al árbol de la vida que hubiera nutrido la inmortalidad en él. Así entró la muerte por el pecado. Ahora, cuando la pregunta dice, que la hermana White dice que el que no testifica en favor de Cristo puede perder la vida futura inmortal, no está diciendo que uno está perdiendo la oportunidad de tener inmortalidad propia inherente. Claro. Está diciendo que ya no podremos participar del árbol de la vida que Dios va a restaurar y así perpetuar la inmortalidad por el fruto que está en el árbol. Así que no hay contradicción. Claro. Sencillamente hay que entender que Dios tiene inmortalidad propia de Él. Amén. Él no tiene que comer de ningún árbol, porque en su naturaleza es inmortal. Pero nosotros podemos aspirar a la inmortalidad aceptando a Cristo como Salvador personal, y entonces en la vida futura seremos inmortales en el sentido de que podremos ir de mes en mes para comer del árbol de la vida, como dice en Apocalipsis 22 y el versículo 2.
nuestra vida inmortal será todavía contingente sobre lo que está en el árbol. Pero será claro. inmortalidad, pero no propia. Y por supuesto, pastor, hay que entender de que aunque no hay más muerte ya después de la redención y la vida eterna que Dios nos da, es también un acto nuestro de mantenernos en un sentido de lealtad y dependencia de Dios, que se va a perpetuar este acto de mes en mes ir a comer del árbol. Es decir, no lo hacemos porque tenemos miedo a perder la inmortalidad, sino lo hacemos porque nos gozamos de depender de Dios y de estar sujetos a su dirección en nuestras vidas. Entonces, es un acto de amor y el beneficio, o sea, no lo hacemos por el beneficio de la inmortalidad, pero lo hacemos porque amamos a Dios y es una muestra de sujeción a Él, porque reconocemos de que el único, como dice la Biblia, que tiene inmortalidad inherente es Dios, y nosotros somos su criatura, somos creados por Dios y nos deleitamos en cumplir Amén. su voluntad. Esa es la realidad por la cual Dios establece el árbol también nuevamente para que comamos, y es para que nos deleitemos en esa experiencia de Amén. estar sujetos a Él, ¿no? Yo creo que tenemos tiempo para contestar una pregunta más. Perfecto. Esta se puede contestar relativamente fácil. Muy bien, pastor. Nos dice la pregunta de Ana Melisa de Colombia. Y dice lo siguiente: mi nombre es Ana Melisa, soy de Colombia, vivo en el departamento de Bolívar, tengo 18 años, soy adventista, me bauticé hace 3 meses, fui parte de la iglesia desde pequeña, me alejé, pero por la gloria de Dios me rescató. Amén por Amén. eso. Me gustaría saber, ¿cuántos años tenían los discípulos cuando Jesús tenía su ministerio aquí en la tierra? Hace poco escuché que eran adolescentes porque Jesús era joven cuando empezó y seguramente ellos eran menores que Jesús. Quisiera que me aclaren esto porque nunca lo he escuchado en la iglesia. Muy bien, interesante. Primera cuestión es de que Jesús comenzó su ministerio alrededor de los 30 años. Sí, eso está en Lucas 3:23. Sería bueno leerlo. Vamos a Lucas 3:23, porque eso es importante que sepamos, porque tal vez ella piensa que joven, y depende de quién mencionó esto, pero en realidad Jesús tenía la edad que era dada a los sacerdotes también cuando entraban al ministerio. Lucas 3:23 dice lo siguiente: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Así que claramente la Biblia dice que tenía 30 años, alrededor de 30 años, cuando Jesús comenzó su ministerio. Tal vez no era un joven entonces, no era un adolescente, ¿no? Pero No, Jesús no era súper joven. no, ya era un hombre constituido, ¿no? Ya. Otro asunto que podemos mirar es que el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis en el año 96 y fue llamado cuando Jesús tenía 30 años. Así que tendría que tener 90 y algo de años cuando escribió el libro de Apocalipsis. Así que no era un adolescente. Yo hice la investigación y según parece, los discípulos oscilaban entre los 18 y los 26 años aproximadamente. Correcto. Así que tampoco eran adolescentes, porque de 18 años ya no es un adolescente, ¿verdad? Ya es un joven. Claro. Así que yo creo que no eran adolescentes en el sentido de que eran niños. Correcto. Y bueno, agradecemos a nuestra querida amiga Ana Melisa por su inquietud. Rogamos que Dios los siga bendiciendo a ustedes. Y gracias por sus preguntas y sus comentarios que nos dejan llegar y nos dejan saber más acerca de ustedes. Esperamos que Dios los acompañe y no dejen de orar por nosotros y por su ministerio para que Dios los acompañe y nos siga dirigiendo. Oramos por ustedes también. Bendiciones.